La Red 21 se encuentra hoy entrevistando a Martín Delgado, el presidente del Consejo de la Nación Charrúa. ¿Nos puedes contar un poco sobre la historia de Sal Si Puedes? Bueno, Sal Si Puedes está en la frontera departamental de Paysandú con Tacuarembó, y el 11 de abril de 1831 el general Rivera, que era entonces presidente de la República, convocó a los principales caciques de la nación charrúa para supuestamente hacer un pacto de alianza con el nuevo gobierno de la República que estaban haciendo, para justamente custodiar, que los charrúas ayudaran a proteger la frontera con el Brasil, recuperar ganados que Brasil nos había robado en la época de las guerras de independencia, y a cambio, bueno, el presidente supuestamente iba a reconocer tierras a la nación charrúa, y bueno, los ganados que se iban a recuperar se iban a repartir entre el gobierno y la nación charrúa. Pero en realidad eso fue un cebo, porque ahí 1200 soldados rodearon a las familias que vinieron, y bueno, y nos masacraron. Hubieron 300 y pico de prisioneros, sobrevivientes que fueron prisioneros, alrededor de 50 personas que lograron escapar, rompieron el cerco militar y escaparon. Y bueno, las cifras de muertos ni siquiera al día de hoy están muy claras, pero al menos habrían sido 200 asesinados, de ahí para arriba, porque no son cifras muy claras, porque hubo un pacto de silencio, de esconder, como es esto, a la opinión pública estos hechos, más allá de que en el Parlamento se había discutido el tema de qué hacer el nuevo gobierno con la nación charrúa, las tribus charrúas. Se ocultó a la población en general ese hecho lamentable, y bueno, y nosotros lo estamos recuperando desde la historia, ese hecho luctuoso, porque es un hecho luctuoso de nuestra historia nacional, pero con un sentido reivindicativo de lo que son las raíces indígenas, justamente en condena de esta masacre brutal que fue, y bueno, y reafirmando que aquí estamos hoy en día. Bueno, y sobre la caminata, ¿cuándo se va a realizar este año? Este año se hace el 8, 9 y 10 de abril, siempre como todos los años es en torno a la fecha del 11 de abril, que es bueno, el triste aniversario de la masacre de Sal Si Puedes, y que bueno, por la ley nacional 18.589 es el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Todos los años se hace en torno al fin de semana del 11 de abril. Este año toca el 8, 9 y 10. ¿Y cuánto abarca el territorio nacional? Bueno, arranca en Guichón, que está en el centro-oeste de Paysandú, y va dirigiéndose todo por el este hasta Teatucurá, que es ahí en la frontera entre Paysandú y Tacuarembó. Es la zona, para los que no saben, es la zona que está en torno a Paysandú, Río Negro y Tacuarembó. ¿Y quiénes participan de la caminata? Bueno, las aparcerías de la zona, también las organizaciones indígenas, y bueno, y todo el público que desea sumarse. Lo que sí, bueno, una constante son las aparcerías y las organizaciones indígenas. ¿Y el público en general que quiere sumarse, cómo hace? Bueno, puede ir en locomociones propias, algunas aparcerías alquilan caballos, también a veces siempre hay algunos ómnibus que salen de Montevideo, gestionados por algunas organizaciones indígenas, o a veces gente común que a veces organiza ómnibus o combis, y por lo general esos son los medios más comunes. También vale aclarar que la Intendencia de Paysandú pone un ómnibus que sale desde Ciudad de Paysandú, pasa por Guichón y va a Sal Si Puedes, pero no sigue el recorrido de la marcha, solo va para el acto del domingo. Como decías antes, ¿no? La caminata se hace para recordar el episodio de 1831,
conocido históricamente como la batalla de Salsipuedes, dirigida, ¿no?, por Fructuoso Rivera. ¿Cómo recuerdan esa matanza desde el Consejo de la Nación Charrúa? Para nosotros es un día luctuoso, pero además es una forma de reafirmar nuestra identidad, que a pesar de la discriminación, del racismo, de la violencia que hubo, todavía estamos acá, todavía hay charrúas, todavía hay descendientes de indígenas, todavía hay una identidad indígena que sobrevive, y en ese sentido es una reafirmación de nuestra identidad. ¿Y sabes cuántos charrúas quedan en Uruguay? Bueno, según el Censo Nacional 2011, el 2,4% de la población uruguaya, estamos hablando alrededor de 70.000 personas, se reconocieron que la identidad indígena, que la ascendencia indígena es su principal ascendencia. Eso es un indicador importante. Y ustedes, ¿no?, como la comunidad charrúa, digamos, consideran esa matanza que hablábamos de Salsipuedes como un genocidio, pero no lo toman así otros de los que estuvieron implicados. O sea, ¿qué es lo que pensás vos por qué es un genocidio? Bueno, en sí, solo la matanza podría ser calificada de matanza, ¿no? Pero si vemos el hecho de Salsipuedes, otras matanzas que hubieron también en los mismos años posteriores, mismo en el año 1831, pero también en el 32, 33, y también el trato a los prisioneros, estamos hablando de un genocidio clarísimo. Todas las violaciones a los derechos humanos estipuladas en el Estatuto de Roma sobre genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad se cumplen clarísimo. Y además hay una intención explícita del gobierno de Rivera de eliminar a la nación charrúa. Entonces son todas las condiciones para un genocidio. Si hablamos de matanzas, que al menos se habrían masacrado, por lo menos en Salsipuedes y las posteriores masacres, por lo menos 1.000 personas o más, y repartos de más de 500 personas, 300 o más prisioneros repartidos después del Salsipuedes. O sea, estamos hablando de una población considerable teniendo en cuenta la población de Uruguay de la época, y más la población indígena que nosotros éramos, que aproximadamente en aquella época estamos hablando de que éramos 2.000 charrúas viviendo de forma tradicional. Entonces, fue un golpe brutal porque nos desestructuró totalmente una desestructura que duró recién hasta los años 80, cuando es que las organizaciones indígenas comienzan a reorganizarse, reestructurarse, y entonces estamos hablando de 150 años de desorganización producto de ese genocidio, ¿no? ¿Y alguna vez se pidieron disculpas públicamente por el episodio? Bueno, nunca. Eso es una cosa que, las organizaciones venimos reclamando hace tiempo. El tema de un pedido de perdón, como lo ha hecho el gobierno de Canadá con sus pueblos indígenas, como lo ha hecho el gobierno de Australia con sus pueblos indígenas. La ley 18.589, que habla del Día de la Nación Charrúa, hace mención a los sucesos en Salsipuedes en 1831, pero no habla explícitamente de que es un genocidio, ni que el Estado se siente conmovido por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Entonces no es un reconocimiento formal de los crímenes cometidos, sino que habla de que hubo un hecho de importancia, como es esto, en esa fecha. Entonces para nosotros es sumamente importante el reconocimiento del genocidio charrúa, de los hechos sucedidos en Salsipuedes, y nosotros por eso siempre nos movilizamos en torno al 11 de abril. Parte de las movilizaciones es la actividad de la marcha Salsipuedes, como es esto, y siempre planteando de que es un genocidio que ha quedado impune
y que si bien los perpetradores ya han quedado en la impunidad, sí se podría hacer un hecho de justicia moral y de justicia histórica que todavía es un debe. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes.